Voy a dedicar unos minutos a plantear una breve síntesis del papel fundamental que ocupó el monacato, que ocuparon los monjes, los monasterios, en la civilización occidental, en los momentos en que se va conformando esta civilización occidental durante el medioevo. La civilización occidental se conforma a través de la rica herencia de las grandes culturas desarrolladas por las civilizaciones griega y romana, la herencia greco-romana, greco-latina, y la novedad que introduce la revelación cristiana, el cristianismo. Dentro de este impacto que provoca la difusión del cristianismo en el mundo mediterráneo y finalmente la aceptación por parte del mundo clásico greco-romano de la nueva fe, dentro de esa realidad, los monjes ocupan un rol fundamental. Son quienes tal vez estén a la vanguardia dentro de la novedad de lo que significó el cristianismo, que no es solamente una religión, sino que además va a empapar toda la cultura de la Europa medieval, del occidente, lo que luego también se denominó el occidente cristiano. Los monjes justamente son quienes llevaron a cabo esta síntesis entre cultura clásica y cristianismo. Ellos tal vez fueron los representantes más egregios a partir del siglo III, IV, V y más adelante de lo que significó la vida cristiana en plenitud. Pero al mismo tiempo ellos fueron importantes difusores de la cultura, asimiladores de la cultura, propagadores y custodios de la cultura heredada de la antigua Grecia y Roma. Justamente cuando el mundo clásico cae por crisis interna propia y aparte por presencia de nuevos grupos de pueblos bárbaros que van asolando la civilización, quienes fueron los custodios y los que preservaron esa rica herencia en sus bibliotecas fueron justamente los monjes. Los monjes entonces constituyen la avanzada de la civilización cristiana, los que traen los mejores propagandistas de la novedad del cristianismo y a su vez los custodios de la rica herencia humanística de la vieja civilización clásica greco-romana. El ideal cristiano en los primeros siglos fue el ideal del martirio, el identificarse con el Cristo muerto en la cruz, justamente mártir supremo de la verdad proclamada de parte de Dios, y los primeros cristianos fueron perseguidos en el mundo antiguo, politeísta, tiránico, con un poder tiránico, y muchos murieron mártires. Ese fue el ideal. Luego, el martirio provocó el triunfo de la fe, como decía Tertuliano, y la fe terminó abriéndose paso en el viejo mundo greco-romano y terminó siendo la que transformó el mundo, la fe cristiana greco-romano, ¿no? A partir sobre todo de Constantino, principios del siglo IV. Cuando ya el ideal del martirio no es que nunca desaparece, pero deja de ser una realidad concreta y constante, aparecen otros ideales. Ya se había difundido también en la iglesia primitiva el ideal de las vírgenes consagradas al divino esposo Cristo. Pero a partir del siglo III comienza, mediados del siglo III, todo este movimiento de estos hombres que buscan la perfección cristiana alejándose del mundo, en la soledad, a veces viviendo en forma aislada, los ermitaños o pequeñas comunidades, los cenobios, y sobre todo viven en zonas desérticas en Siria o en Egipto. Entre estas figuras se destaca una que adquirió un carácter mítico, ¿no? San Antonio del Desierto, se dice que vivió más de 100 años,
fue el gran maestro de monjes en aquellos primeros tiempos del monacato. Su vida fue narrada en forma sencilla y sintética, con todas las características propias de los escritos de aquellos tiempos, tal vez con un fin educativo. No eran textos historiográficos propiamente, pero que cuentan muchos hechos históricos. Estoy refiriéndome a la vida de San Antonio, narrada por San Atanasio, una otra gran figura, otro gran padre de principios del siglo III, del siglo IV, perdón, un gran propagador, defensor de la fe en tiempos en los que surge la herejía arriana, que negaba la divinidad de Cristo, y él justamente sale a defender el misterio del Dios encarnado en Cristo. No es un tema que nos involucre ahora estamos tratando el tema del monacato. O sea, Atanasio, aparte de ser un gran propagandista y defensor de la fe cristológica, defensor de la divinidad del Verbo, fue sobre todo alguien que propagó los valores cristianos, el ideal supremo de vida encarnado por los monjes en ese momento, y entonces presenta esta vida de San Antonio. Se empezó a poblar el desierto de estos atletas de Cristo, estos ascetas, que muchas veces tomaron, desviándose de su, digamos, ideal primitivo, la vida monástica más como una competencia a ver quién era más asceta, más penitente, más mortificado, que como un ideal realmente de búsqueda de una vida interior nueva en Cristo. Entonces surgieron desviaciones, como siempre en todo lo humano surgen errores, desviaciones, hace falta enderezar eso, y fue justamente la autoridad eclesiástica la que fue ordenando esta vida monástica, la que fue poniendo límites. Fueron surgiendo las reglas en las cuales se trataba de reglar, de ordenar esas vidas ascéticas, y surge para el oriente cristiano la regla de San Basilio, otro gran padre del siglo IV, y para el occidente un poquito más adelante la regla de San Benito, ya en el siglo VI. Y justamente este otro gran padre, un gran padre de Occidente, Benito, fundador del monacato benedictino, que se rige por la regla de San Benito, y estos monjes benedictinos van a tener un rol muy importante en la historia del medioevo, de la Europa medieval. Bueno, justamente esta vida, así como San Antonio tuvo quien narró su vida, que fue San Atanasio, San Benito, la vida de San Benito fue narrada unas pocas décadas después por otro gran padre, que fue el Papa San Gregorio Magno. Por lo tanto, conocemos a San Benito por la geografía que nos dejó San Gregorio, como también podemos conocer de él por la regla que él dejó escrita para sus monjes. Dos grandes fuentes para conocer estos primeros tiempos del monacato benedictino: los escritos de San Gregorio y la regla del mismo San Benito. Por lo tanto, el monacato, ¿qué papel jugó en esta conformación de esta Europa cristiana de inicios del medioevo? En primer lugar, era como el paradigma de la vida cristiana, aquellos monjes que trataban de vivir en plenitud, en tensión hacia ese reino futuro que espera el cristiano. Entonces se alejaban de la vida ordinaria para vivir, para señalar ese objetivo final hacia el cual iba encaminada la vida cristiana, y ser modelo y espejo del resto de los fieles, los que no eran monjes, sabiendo que su camino está más allá de esta historia terrenal, humana y mundana. Al mismo tiempo, ellos asumían el papel de pararrayos de Dios, o sea, hacer de aquellos hombres encargados de rezar, primero para adorar a Dios, rendir cultos por todos los hombres, y también de rogar para alcanzar misericordia frente a tantos males, tantos pecados que puede haber en el común de los mortales. Y también en ellos había, pero asumían este papel de justamente hacer de pararrayos de Dios, de tener la cólera divina
esos rayos que caían de la cruz, y eso era el pararrayo, y poder interceder por todos, el resto de los cristianos. O sea, primero, paradigma, espejo, aquellos que señalan el fin, y segundo, pararrayos de la justicia divina. Y en tercer lugar fueron hombres de cultura, difusores de la cultura, primero custodios de la cultura, pero esa custodia que hicieron de la cultura permitió luego que esa cultura se difundiera. También, por supuesto, difusores de otra cultura, la cultura del trabajo, del cultivo de la tierra. Entonces, los monjes jugaron un papel muy importante en la primera Edad Media y en toda la Edad Media y la cultura occidental.